Hola, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy trataremos en el tema de las cosas nuevas que trae la versión de PHP 7, una versión que después de 10 años no habíamos evolucionado, una evolución tan grande como se tuvo de la versión de PHP 4 a la versión de PHP 5. Habían salido una serie de actualizaciones como la 5.1, 5.2, 5.3 y así sucesivamente hasta llegar a la versión de 5.6. Vimos algunas betas, unas versiones no muy estables de PHP 6, pero gracias al trabajo de muchos desarrolladores sacaron la versión oficial de PHP 7 muy estable con nuevas características, poniendo a este lenguaje de programación al nivel o sobre muchos lenguajes en el mercado como Ruby, Python, entre otros. Nos basaremos en este tutorial en directamente en la página de PHP, donde nos describe las características y hacemos unos ejemplos o unos ejercicios rápidos en NetBeans, que es un editor para PHP. Se ha especializado muy bien en el tema, aunque todavía no soporta 100% la versión de PHP 7. Hay cosas que todavía están como errores, las marcas y con las subraya en rojo, pero es que no las entiende todavía y estamos a la espera de que las personas de NeoBeans nos actualicen a la versión 7 con todas las mejoras que PHP nos trae en esta versión. Bueno, entre las nuevas características tenemos la declaración de tipo escalar. ¿Cuál es esta declaración? Este tipo de declaración viene de dos sabores, como nos lo indica la página, la documentación. La por defecto, donde PHP aceptaba la declaración de cualquier tipo, o sea, una variable podía recibir cualquier valor. Sin embargo, se agregó la declaración estricta, que esta sí no permite que, por ejemplo, una función que recibe un parámetro entero le envíes un string o un float, porque automáticamente en el tiempo de ejecución arrojará un error fatal. Vamos a hacer un ejemplo de el modo coercitivo por defecto y luego hacemos activándolo en modo estricto. Acá tenemos NetBeans. Aquí vamos a comentar este que es para activar la declaración estricta. Hagamos un ejemplo sin la operación variática, que fue introducida en la versión de PHP.6, que lo que hace es permitir múltiples argumentos en una función y los convierte en un arreglo internamente. Pero trabajaremos sin eso para este ejemplo. Entonces, vamos a hacer una función que nos permita sumar tres números: número 1, número 2, número 3. ¿Y cuál va a ser el retorno resultado? La suma de los tres: número 1 más número 2 más número 3. Hasta aquí. Hagamos un eco aquí, llamamos a nuestra función sumar y le enviamos los tres argumentos: 25, 50, 100. Guardamos con control S en nuestro editor NetBeans. Luego nos vamos al navegador. Acá tengo el archivo de prueba y le damos enter. Como ven, es un ejemplo sencillo: 175.
si por ejemplo al tercer número lo ingresamos entre comillas dobles o sencillas y le damos F5, de igual forma, como estamos trabajando de forma coercitiva o por defecto, PHP no valida que se cumplan el tipo de datos que sea estricto. Mientras este es un error de tipo coercitivo y la forma para trabajar de forma estricta necesitaremos llamar a la función declare de PHP y entre paréntesis le asignamos strict-de-piso types va a ser igual a 1. Esto lo que hace es activar la declaración estricta. Entonces, al activarla y por ejemplo le decimos aquí que este es un entero, este es otro entero y aquí es otro entero, le damos F5, automáticamente nos aparece un fatal error. Nos dice que se encontró una sesión con el tipo de tipo en el argumento 3 basado en la función sumar. Debe ser de tipo entero y se recibió un string. Aquí nos dice la línea 10 donde está el código tal. Si vamos acá y le colocamos 100, guardamos, le damos F5, ahí funciona perfectamente. Estos casos de declaración estricta lo que hace es que el lenguaje de programación PHP se enfoque más a lenguajes de programación estrictos como Java o C, entre otros, que permiten definir un tipo de datos y es necesario de que durante la ejecución del programa o de la codificación, si el tipo de datos, por ejemplo, es entero, no se puede asignar un float o un long o un string o un booleano. Es necesario trabajar con el dato especificado. Dentro de los tipos de datos que se especifican de forma estricta, tenemos los strings, que son cadenas de caracteres, tenemos los números enteros, que son int, tenemos los números decimales, float, y tenemos los booleanos, bool. Aquí tenemos el ejemplo, aquí lo que hace es con var_num, donde llamamos a la función que tiene una función variádica que permite introducir varios datos y los convierte en un arreglo. Esto lo que hace es sumar los números que se envían por aquí por defecto. ¿Sí? Esta sería una de las primeras nuevas características que tiene el lenguaje de programación PHP, la declaración tipo estricta. Algo o como segunda característica tenemos las declaraciones de tipo devolución. Ahora podemos especificar, o sea, además de que se activa la declaración de tipo estricto, podemos especificar qué o cuál es el tipo de dato que debe retornar una función. Aquí, como lo ven en el ejemplo, después de que se cierra el paréntesis de los argumentos de la función, se asignan por medio de 2 puntos y el tipo de dato que debe retornar. Hagamos el mismo ejemplo aquí. Como ven, les comentaba que NetBeans 8.1 todavía no nos ofrece soporte para PHP 7 y el tipo de dato entero en PHP no le cambia el color, todavía no lo entiende mucho. Listo. Aquí, como les comentaba, 2 puntos y el tipo de dato, o sea, un tipo de dato entero. Guardamos, control S. Aquí, bueno, NetBeans me está diciendo que tenemos error. Verifiquemos a ver si es cierto. No es cierto, no hay error. Sin embargo, si le decimos que esto debe ser un tipo string, guardamos y probamos, aquí nos sale el error. Nos dice que el valor de retorno de la función sumar debe ser una instancia
de string y actualmente nos está retornando un entero. Entonces, como ven, esa es la segunda característica que tiene PHP 7, que son las declaraciones de tipos de devolución. También les podemos especificar los tipos de datos que nos devolverá nuestra función. Aquí ellos hacen el ejemplo con arreglo, reciben con la función variádica, reciben varios arreglos por aquí y con el array más lo recorren y hacen una serie de sumas del contenido interno y debe retornar otro tipo internamente aquí entero y lo convierte en un arreglo y luego acá lo termina retornando un arreglo, así como lo ven acá sería el resultado. Otra de las novedades que tenemos o características es el operador de tipo fusión de null. Aquí podemos leer la descripción donde nos comenta el operador fusión de null. Ya no es un operador, o sea, es un signo, son dos signos de pregunta. Si se acuerdan, un solo signo corresponde al operador ternario en PHP, donde nos verifica una condición y dependiendo a esta nos toma el valor antes o el valor después, así como por ejemplo lo ven aquí. Aquí está un ejemplo del operador ternario con un solo signo de pregunta. Listo. Aquí tenemos, bueno, leamos la descripción un poco. Se ha añadido como aliciente sintáctico para el caso común de la necesidad de utilizar un operador ternario junto con iset. Devuelve su primer operando si existe y no es null. De lo contrario, devuelve su segundo operando. Tenemos aquí el ejemplo, obtener el valor de get usuario y devolver nadie. Si no existe, entonces aquí llamamos al operador de fusión de null. Si está vacío, esto nos dice que es nadie. Acá, perdón. Esto lo que estamos haciendo aquí con el operador de fusión de null, como lo ven, es equivalente a lo que se hacía con el operador ternario. ¿Qué se hace? Se verifica si, por ejemplo, si la variable que viene por el método get está asignada o está definida, el nombre de usuario va a ser igual a esto. Si no, decimos que va a ser igual a nadie. El operador de fusión de null lo que nos hace es que nos simplifica el operador ternario y nos verifica en solo como si fueran dos condiciones. Si el método get con la variable usuario nos trae información, esa se la va a asignar al usuario. Si no, automáticamente va a ser nadie. O sea, nos simplifica el uso del operador ternario en PHP. Otra nueva característica que tenemos es el operador de nave espacial. El operador de nave espacial se emplea para comparar dos expresiones. Devuelve -1, 0 o 1 cuando A es respectivamente igual, menor, igual o mayor que B. Las comparaciones se realizan según la regla de comparación de tipos usuales en PHP. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el nuevo operador de nave espacial donde indica o permite comparar dos variables. Por ejemplo, si las dos variables son iguales, nos retorna un 0. Si la variable de la derecha es mayor que la de la izquierda, nos devuelve un -1. Si la primera variable es mayor que la de la derecha, nos devuelve un 1. Ese es el funcionamiento del operador nave espacial y lo podemos utilizar con números enteros, números decimales y cadenas de caracteres. Como ven, puede comparar las letras dependiendo del orden
del alfabeto, de la A a la Z, si es minúscula, mayúscula o sucesivamente como aplique. Y lo mismo, si A es menor a la que sigue es -1, si el primer es menor a la que si se compara, entonces es un 1. Otra de las nuevas características que tenemos es la definición de constantes de tipo de arreglo. Antes no podíamos trabajar con constantes de tipo de arreglo. En la nueva versión de PHP 7 sí lo permite, así como lo vemos. Llamamos, como lo veníamos trabajando en las versiones anteriores, la función define, le asignamos el nombre a la constante y le asignamos los diferentes valores que puede tomar ese arreglo. Aquí tenemos el ejemplo, imprimimos la posición 1 y en este caso nos devolvería get. Esta es la primera parte de las nuevas características de PHP 7. Posterior estaré cargando el nuevo video con las otras características que cuenta PHP 7, que son muchas más, y además comentándoles un poco que han mejorado, que se ha depreciado y que viene para la próxima versión 7.1 de PHP. Espero que les haya gustado el video y nos vemos pronto.